Dios los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor repose en sus corazones. Yo creo que todos estamos con gozo en este día. Hemos recibido un milagro, todos. En esta mañana el Señor nos sorprendió a todos los que estamos aquí al darnos vida y vida en abundancia. Y eso nos hace venir a esta casa de oración, agradecerle a nuestro Padre por lo bueno y maravilloso que es. Bueno y maravilloso. Hay cosas que en el ser humano necesita muchas veces para cambiar ciertos conceptos de la vida. A veces llevamos una vida un poco equivocada. Aún, hermano, en el Evangelio, como que no acertamos a entrar en el camino correcto que Dios nos ha señalado. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor, que es la guía, que es aquella que nos marca el sendero, nos marca la ruta, endereza veredas torcidas, dice uno de los proverbios, sana corazones, libera al cautivo, sana al enfermo, llena de gozo al afligido. Y es la razón por la que estamos aquí. Por cualquier circunstancia, agradecer o recibir lo que necesita nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, es la razón por la que estamos aquí. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor por todo aquello. Padre mío, gracias, Señor, por lo bueno, maravilloso que eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque ese gozo inefable que has derramado, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Gracias, Padre amado, porque después de alabarte y adorarte, has dispuesto nuestro corazón, Padre, para escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Gracias, Padre. Tanto necesitamos de ti. Necesitamos cada día ser llenos de ti, Padre. No solamente para sanar nuestras vidas, Señor, sino para llevar ese mensaje de amor, de fe y de salvación a aquellos que la necesitan fuera de esta iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias por la vida de los pastores, Señor mío, para quienes te pido una bendición especial, donde quiera que estén, Señor. Que tu presencia nunca les falte, que tu espíritu sea la fortaleza de sus vidas, Señor. Así como lo haces con cada uno de nosotros. Gracias por el corazón de cada uno de nuestros hermanos del grupo Alabanza, Padre amado, quien exponen, Señor mío, lo que tú has puesto en su corazón. Llevar a este pueblo presente a tu misma presencia. Gracias, Señor. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermano. Tomen asiento. Muchas gracias, mi hermano. Es una obra preciosa. Maravillosa, la que hace el grupo de alabanza. Hoy quiero compartir una palabra que cambió prácticamente mi vida. Y es una obligación, es una responsabilidad de cada uno
de nosotros. No solamente como pastores, como predicadores, como maestros, como evangelistas. No, como creyentes también. De que todo lo bueno que recibamos del Señor lo compartamos. Para poder liberar al cautivo, sanar al enfermo, dar gozo al afligido, para enderezar veredas torcidas, como antes dije. Y esta palabra realmente, estando yo ya en el pastorado, cogió un nuevo rumbo mi vida. Y esa palabra está en el libro, en la segunda epístola universal de San Pedro el apóstol, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pongan mucha atención, hermano, que yo sé que esto va a tocar las fibras más íntimas de su corazón. Yo estoy convencido, hermano, porque así lo quiere el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Voy a leerla en otra versión para que se haga más entendible. La versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: con su divino poder, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. Asimismo, nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Qué bárbaro. Qué explícita es esta versión. Muchas veces llegamos al Evangelio y recibimos al Señor Jesucristo por fe. Una pequeña fe. Es todo lo que necesitamos, como un grano de mostaza, dice, para creer en la palabra. Creímos en quien nunca vimos, Jesucristo crucificado. Creímos que derramó su sangre, que nunca la vimos. Creímos que esa sangre preciosa cayó sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos y limpió nuestros pecados. Y nos perdonó para siempre. Y nos hizo aceptos delante del Padre. Imagínense tantas cosas. Sanó nuestros cuerpos, por sus llagas ya hemos sido sanados. Hermano, somos libres de condenación y ya Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Todo aquello, dice la palabra, nosotros lo creemos, lo hacemos nuestro solamente por la fe. Pero nos hablaron también al comienzo de la conversión de aquellas promesas, de que hay promesas para cada uno de nosotros, que hay propósitos para cada uno de nosotros. Pero muchas veces en el caminar del Evangelio, como que no llegan las promesas. Como que le pedimos tantas cosas al Señor que no se cumplen. Y hoy vamos a ver eso, la razón por la cual muchas veces no se cumplen las promesas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esas piedras de tropiezo en el camino de Cristo Jesús? Dice aquí
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, ya está dado, hermano. Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo en la cruz del Calvario. Ahí se manifestó todo. Pero ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no el Señor nos suple mi necesidad? Él sabe que tengo tal y cual calamidad y qué es lo que sucede en mi vida. Pero ya está, hermano. Tenemos que dar ciertos pasos de fe. Tenemos que acomodar este cuerpo carnal. Tenemos que acomodar este espíritu renacido para poder insertarnos en el ámbito que Dios quiere que vivamos todo el tiempo. Dice la palabra que lo espiritual es a lo espiritual. Y como Dios es espíritu, no podemos entrar con un cuerpo de carne, con una carnalidad en nuestra vida para poder tener intimidad con nuestro Padre. Debe de haber una transformación, debe haber un cambio, debe haber, hermano, una renovación de todo aquello, de lo que fuimos a lo que ahora somos. Dice el Señor que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo con un solo propósito: alabarlo y adorarlo a Él, en espíritu y en verdad. Muy bien. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, Dios implanta una nueva semilla divina, la semilla de fe. No la fe del mundo, es la fe de Dios. De lo suyo nos comparte, nos da, para poder nosotros ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Un día a la vez. Vamos escalando peldaños, como dice la alabanza. Pero tenemos que escalarlo, no retroceder. Escalar peldaños. Será un continuo enfrentamiento en esta nueva vida de fe, un continuo enfrentamiento de nuestras vidas con ciertas cosas que no la conocíamos antes, que pasaban desapercibidas justamente porque no la conocíamos. Y esto es ver el enfrentamiento del bien con el mal. Ver lo sobrenatural en contra de lo natural. Ver la sanidad divina en contra de la enfermedad. Ver la fe contra el temor. Ver la abundancia de Dios en contra de la escasez. Ver la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en contra de las tribulaciones. Eso lo vamos a ver, hermano. Lo vamos a practicar y tenemos que enfrentarnos, y el Señor nos da las herramientas para tener la capacidad de ver estas cosas. Y las vamos a ver. Si no las vemos, hermano, quiere decir que no estamos en el Señor. Quiere decir que esa semilla de fe que implantó no la hemos recibido en nuestro corazón con el amor que el Señor demanda. Es como que no hubiésemos estado nunca en la iglesia, como que no lo hubiésemos recibido al Señor. Tenemos que verlo. Antes no lo veíamos porque éramos del otro equipo. Éramos del reino de las tinieblas y ahí nos parece todo muy bien. Pero cuando ya estamos en el nuevo reino de su amado Hijo Jesucristo, vamos a ver la diferencia. Yo creo que parte de la oración que tenemos todos los creyentes cuando nos convertimos, yo le decía al Señor: Señor, enséñame a mirar con tus ojos para poder entender. Señor, dame la sabiduría y la habilidad para poder entender tu palabra, porque no la entendíamos. Lléname de tu espíritu, Señor, que ya no quiero ser el mismo, quiero ser diferente. Y todas estas cosas son cosas prácticas, son cosas del diario vivir del creyente.
Por lo tanto, para llevar una vida triunfante en Cristo, necesitamos tener lo que llamamos el discernimiento espiritual para poder entender lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es lo natural, lo sobrenatural, lo que es la enfermedad, lo que es la sanidad divina. No es solamente declarar por tus llagas y hemos sido sanados, no. Hay que tener una convicción de que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Y declarar en nuestras vidas todo el tiempo que llevamos una promesa que se va a cumplir, que llevamos una promesa que un día el Señor la va a manifestar en estos cuerpos. Tarde que temprano, solamente nosotros tenemos que creerlo y declararlo. Por tus llagas yo ya he sido sanado. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, Padre mío, lléname de ti cada día. Y hermano, la palabra se va a cumplir. Se va a cumplir porque no, dice el Señor que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que está escrito hasta el punto y la coma se va a cumplir, así como lo estamos mirando en estos últimos tiempos. La palabra se cumple. Cada día nos vamos a enfrentar entre lo bueno y lo malo. Pero otra escritura, Hebreos 5, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, 3 cosas tienen que cumplirse aquí, en estos 2 versículos. Primero, tenemos que dejar de ser niños espirituales. Anhelar, dejar de ser niños espirituales. No solamente desear la leche no adulterada de la palabra de Dios, sino que anhelar la revelación, carne sólida. Carne sólida. Que el Señor nos hable: Señor, necesito vivir una nueva experiencia contigo. Háblame, Padre. Llegar a la iglesia con anhelos, con propósitos, con expectativas de que algo nuevo va a suceder en nuestras vidas. ¿Sí ve? Es algo diferente. No es cuestión de venir y sentarnos nomás y se pasó el domingo y nos fuimos. No, hermano. Tener expectativa. Ya somos creyentes, pero yo quiero más. Yo quiero más. Cantamos esa alabanza: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. ¿Sí ve? Queremos cada día más y eso tenemos que anhelarlo. Dejar de ser niños espirituales, primera cosa. Segunda cosa, lo que nos revela aquí esta palabra: alimentarnos de la palabra sólida para madurar, para poder ser cristianos maduros. Esto nos va a servir. Dejar del alimento, la leche espiritual, comer comida sólida, ser maduros espirituales, ejercitar nuestros sentidos practicando la palabra. Lo que recibamos, compartamos. Lo que leemos en la palabra y que nos impacta, vayamos y compartamos con alguien para que esa palabra haga efecto en nuestro corazón y cumpla el ciclo de la fe que demanda el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese ciclo de la fe? Leerla, mirar con nuestros ojos la palabra, leerla en voz alta, escucharla para que llegue a nuestro corazón y otra vez declararla a quien no la conoce, a quien no la ha escuchado, volverla a nosotros a escuchar y sigue alimentándose en nuestro corazón de la maravillosa palabra del Señor. Ese es el ciclo de la fe. Salomón, en el libro Primera de Reyes 3:9, una vez que llegó al reinado, hizo algo maravilloso. ¿Qué es lo que todos debemos hacer? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él sabía que estaba delante de un pueblo rebelde, de un pueblo que le iba a traer problemas, pero también sabía que solamente Dios lo podía sacar de esa circunstancia. Él se iba a enfrentar entre las cosas buenas y las cosas malas. Pero él no dijo, yo con mi sabiduría, con lo que he aprendido, con eso lo voy a solucionar. No, le pidió a Dios sabiduría. Las cosas de la vida tenemos que enfrentarlas con sabiduría divina y poder tener discernimiento para no ser engañados. Más aún ahora en estos últimos tiempos, hermano, que se ha desatado una ola tremenda de ir contra la palabra del Señor. Pastor contra pastor, creyente contra creyente. Es terrible. Pero solamente el Señor nos puede dar sabiduría para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Así como lo pidió Salomón. Y mientras estemos en este mundo de los vivientes, mientras nuestros pies estén anclados sobre la tierra, vamos a enfrentarnos a esta circunstancia. Y Satanás va a pretender engañarnos, hermanos. Satanás va a pretender engañarnos con las cosas buenas del mundo. No con las cosas malas, con las cosas buenas. Génesis 3:6. Vamos a ver esta verdad. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual lo comió así como ella. ¿Qué vemos aquí? Eva no pecó usando las cosas malas. Eva pecó comiendo lo bueno y agradable. ¿Sí ve? En la actualidad, Satanás va a querer engañarnos con las cosas buenas de la vida. Satanás está envolviendo todas las cosas buenas con un papel maravilloso para presentárnoslos a nosotros lo más agradable posible, para que nosotros caigamos y mordamos la carnada. No todo lo bueno que hace el hombre es bueno para el Señor. Una vez más, no todo lo bueno que hace el hombre es bueno para el Señor. Por eso, hermano, muchas veces ahí tenemos un gran problema. Muchas veces el creyente comienza a hacer cosas buenas porque no está siendo encarrilado perfectamente de acuerdo a la palabra y piensa que está haciendo cosas buenas para el Señor. No. Hay que, hermano, disipularlo y encarrilarlo por la vereda que el Señor demanda. No todo lo bueno que hacemos es bueno para el Señor. Muchas veces dentro de la iglesia, hermano, dentro de la iglesia, queremos hacer cosas buenas, pero estamos haciendo cosas malas porque Satanás nos engaña. Satanás nos engaña. Queremos hacer muchas veces fiestas y cosas y estar distrayéndonos cuando en realidad nuestro espíritu necesita cada día más de la presencia del Señor para enfrentarnos a estas circunstancias, hermano, que son reales. Son reales. Esto no es una fábula. Lo bueno y lo malo no es una fábula. La enfermedad, la escasez. No, hermano, es una realidad de la vida. Es una realidad y tenemos que enfrentarla. No fue lo malo lo que le llevó a Eva a faltarle a Dios. Fue lo bueno. El árbol era bueno, agradable a los ojos, agradable al gusto. Pero Satanás utilizó lo bueno para engañarla a Eva.
Por lo tanto, la estrategia de Satanás no ha cambiado hasta estos tiempos. Es más, él todo el tiempo está queriéndola perfeccionar para poder engañarnos a nosotros, que tenemos ya la habilidad, tenemos los dones, tenemos los talentos y tenemos también el fruto del Espíritu, que son los que necesitamos para el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, muchas veces la persona ha sido engañada y cree que está caminando en la verdad. La persona ha sido engañada y cree que está caminando en la verdad. Por eso, hermano, tenemos que tener ese discernimiento. Pero no lo está. Veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso habla de una verdad real. A veces pensamos, hermano, que estamos caminando en la verdad, pero no estamos caminando en la verdad. Por eso necesitamos tener el discernimiento espiritual. Por eso tenemos que tener esa sabiduría de parte del Señor, la sabiduría divina, para poder separar las cosas buenas y separar las cosas malas. Dios, un día orando y preparando un mensaje para aquí, para la iglesia, me dio una revelación que la expuse en aquel tiempo, no sé cuántas semanas atrás. Y esta revelación decía que el pueblo de Dios está siendo engañado, así como el enemigo fue engañado por el ejército de Israel en los tiempos de Josué, en los tiempos de las peleas que tenían por defender el territorio israelita. Recuerden que se enfrentaban el pueblo de Israel, el ejército de Israel contra el ejército enemigo, y de repente el ejército enemigo comenzaba a matarse unos a otros, porque Dios había diseñado esa estrategia, y se eliminaban, y salía el ejército israelí vencedor. Asimismo, esa misma estrategia, hermano, está queriendo utilizar Satanás en la iglesia, no en esta iglesia, en otras iglesias, porque esta palabra fue confirmada por otros pastores también que comenzó. Yo escuchaba, y eso es lo que me dio el Señor, que el pueblo está siendo engañado para enfrentarnos unos a otros dentro de la misma iglesia. ¿Sí ve? Y así hacerlos menguar en la fe, así hacerlos desistir, hermano, del amor del Señor. Así llevarlos a una situación, hermano, de conflicto interno, que eso no es agradable delante de los ojos del Señor. Por eso debemos tener mucho discernimiento, mucho discernimiento. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí ve? No es una mentira, no estaba errada esa revelación. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfrazará como un nuevo creyente. Se disfrazará como un pastor ungido. Se disfrazará, hermano, como un líder que mueve masas en los últimos tiempos. Y eso ya está sucediendo, hermano. Eso ya está sucediendo.
Los mensajeros de Satanás también se disfrazarán en estos tiempos. Malaquías 3:18. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando nos volvamos de todo corazón al Señor, cuando lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, cuando dejemos, hermanos, las cosas del mundo, cuando nos entreguemos completamente al Padre. Ahí vamos a comenzar nosotros a aprender a diferenciar lo bueno y lo malo entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hermano, es hora de predicar la palabra. Es hora de predicar la palabra. Es hora de no expresar lo que yo creo. Es hora de no expresar lo que yo siento. Es hora de no expresar lo que yo percibo. No, es hora de expresar lo que está escrito en la palabra y lo que Dios te revela a través de ella. ¿Cómo sucede eso? Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando de tu corazón fluye el fruto del Espíritu Santo, hermano, nadie se podrá interponer en la manifestación de las cosas de Dios. Nadie te podrá piedra de tropiezo para que tú alcances la bendición del Señor, para que tú atrapes aquellas cosas que están en el ámbito espiritual y que tanto lo necesitamos aquí en lo terrenal. Hermano, va a ser nuestra en el nombre de Jesús. No habrá impedimento de ninguna naturaleza. Nadie nos podrá infundir temor, nadie nos hará menguar en nuestra fe. Cuando el fruto del Espíritu fluya en nuestras vidas. Cuando fluimos en estas características que son de la naturaleza de Dios y que nos las puso como semilla en nuestro corazón, hermano, vamos a tener una victoria a diario. A diario. Que hermano, nos vamos a quedar con la boca abierta. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió aquello? Se nos abren las puertas como creyentes para poder movernos en los dones del Espíritu. Los dones son unas cosas y el fruto del Espíritu es otra. Pero los dones no van a fluir si el fruto del Espíritu Santo no está en tu corazón. Una vez más, los dones que tenemos, habilidades que tenemos, no van a fluir si el fruto del Espíritu no está en tu corazón. Es lo primerito que tenemos que anhelar, hermano. La manifestación del fruto del Espíritu. Dice la palabra que la fe obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Sí ve? La fe obra por el amor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú tienes fe, el amor de Dios tiene que estar fluyendo en tu corazón todo el tiempo.
Si tú tienes fe, el amor de Dios va a estar fluyendo todo el tiempo en tu corazón. No podemos decir que tenemos mucho conocimiento, pero si no lo expresamos con los frutos del Espíritu, con el fruto del Espíritu, hermano, de nada nos sirven los dones. Por más que nosotros hayamos hecho seminarios, escuelas, colegios, la universidad, lo que sea, pero si no fluyen a través del fruto del Espíritu, hermano, de nada nos va a servir. Eso no lo toma en cuenta el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo va a tomar en cuenta un conocimiento, una palabra, si realmente tenemos un corazón que no ama, un corazón herido, un corazón que manifiesta todo el tiempo coraje, un corazón que todo el tiempo se opone a todo aquello que se nos presenta? El fluir en el fruto del Espíritu nos da el poder para superar las trampas del enemigo que existen en este mundo caído. Eso nos da el poder, hermano. ¿Cuántas veces como creyentes nos ofenden las personas? Pero cuando el amor hacia aquella persona que te ofende fluye en tu vida, hermano, no te va a hacer daño la ofensa. No te va a hacer daño la ofensa. Ahí es cuando se cumple aquella palabra que dijo Jesucristo: si te dan una cachetada, ponle la otra. Si Él te pide una milla, cárgalo otra milla. Ámalo. Ámalo. Nada más. El fruto del Espíritu nos ayuda a cumplir con nuestro llamado divino y completar la carrera designada por Dios para nosotros aquí en la tierra. A veces le decimos: Señor, ¿cuáles son los propósitos de mi vida aquí? El fruto del Espíritu te va a llevar, hermano, al conocimiento del propósito y que para que puedas tú culminar la carrera con éxito. El fruto espiritual del amor va con la fe. Sin el fruto espiritual del amor, tu fe y mi fe no va a funcionar. Por último, debe haber una manifestación en conjunto de los frutos, del fruto del Espíritu y los dones. Las dos cosas tienen que fluir paralelo. Las dos cosas tienen que fluir paralelo. Los dones y el fruto del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, una vez más. Segunda de Pedro. Y es una confirmación de todo lo que hemos expuesto. Leímos la primera parte del capítulo, el versículo 3 y 4. Pero mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en cada uno de nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir, no tiene discernimiento. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. No nos vamos a equivocar jamás. Si unimos todos estos elementos que el Señor nos ha dado, si lo creemos, si los hacemos manifiesto, hermanos, no vamos a caer jamás.
Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que anhelamos. Es lo que anhelamos. Caminar en esta vida siempre en victoria. Siempre en victoria. Superando todo tropiezo. Superando todo obstáculo. Discerniendo las cosas buenas, las cosas malas. Caminar en el propósito divino que el Señor quiere que caminemos. ¿Para qué? Para poder tener libertad de entrar al reino de los cielos. Y ese es el propósito que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermano. Aleluya. Gracias, Padre. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto te necesitamos, Padre? ¿Cuánto necesitamos de tu presencia cada día, Señor? ¿Cuánto necesitamos del amado Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro ayudador, el paracleto de nuestras vidas? Gracias, Señor. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Nos diste salvación. Nos diste vida eterna. Nos diste preciosas y grandísimas promesas para poder alcanzar la naturaleza divina para el cual hemos sido diseñados. Señor, gracias por esa gran obra que tú has hecho en nuestras vidas. Y tú, Señor, que la comenzaste, la vas a perfeccionar, Señor, mientras estemos en esta tierra de los vivientes. Pero para eso te pedimos que el amado Espíritu Santo sea ayudándonos, Señor. Anhelamos llegar a la meta. Anhelamos cumplir los propósitos para el cual hemos sido llamados. Anhelamos, Señor mío, dar el testimonio, Padre, de poder, del poder, amor y salvación que tú has puesto en cada uno de nosotros. Anhelamos, Señor mío, con esa sanidad divina, Padre, impactar a aquellos que están enfermos. Anhelamos, Padre amado, que al imponer nuestras manos los enfermos sean sanos, Señor. Que el cojo salte, Señor mío, que el mudo hable, que el sordo escuche, Señor. Anhelamos eso. Pero no lo podemos hacer, Señor, si el fruto del Espíritu no fluye en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú ya lo pusiste, Señor. Nos corresponde a cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad alimentar al hombre espiritual para que crezca, para que sea gigante, para que nuestra carne muera cada día, Señor. Y decir como decía el salmista David: mi alma te alaba, Señor, y mi carne te anhela. Gracias por mi vida, Señor, por la vida de mi esposa, de nuestros hijos, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y aún por la vida de todos aquellos que por alguna circunstancia no han venido. Gracias, Padre, por ellos. Gracias una vez más por el grupo Alabanza, por los pastores, Señor. Tráelos con bien, Señor, donde quiera que estén. Yo bendigo a este tu pueblo, Señor. Declaro, Padre amado, que la semilla incorruptible de tu palabra ha sido sembrada en lo más profundo de sus corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén
Amén.